Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de regresión y correlación. En concreto, un ejercicio de regresión no lineal. Nos piden o nos dan un problema en el que nos dicen que en la siguiente tabla se presenta el radio orbital de 5 planetas del sistema solar, medido en unidades astronómicas, y el periodo que tardan en realizar una órbita alrededor del Sol, en años terrestres. Y nos dan los datos de Mercurio, Tierra, Júpiter, Saturno y Neptuno, los radios en unidades astronómicas de Mercurio, por ejemplo, 0.387, el de la Tierra es 1, porque una unidad astronómica es precisamente la distancia de la Tierra al Sol, Júpiter 5.204, Saturno 9.539 y Neptuno 30.060. Y el periodo en años terrestres, tenemos que Mercurio tarda 0,24 años terrestres, la Tierra justo tarda 1, Júpiter 11,86, Saturno 29,46 y Neptuno 164,8. Nos piden que representemos los datos gráficamente, que realicemos un ajuste potencial para estimar el periodo orbital en función del radio de la órbita, que demos una estimación para el periodo de la órbita de Venus, Marte y Urano, y para eso nos dan el radio orbital de los tres, y luego que digamos que si la estimación es fiable. Bien, aunque nos piden un ajuste potencial desde el inicio en el apartado B, también nos piden que hagamos una representación gráfica. La representación gráfica nos va a dar mucha información porque nos va a decir si el ajuste potencial es necesario o a lo mejor con un ajuste lineal sería suficiente. Vamos a dibujar nuestro eje X, donde tenemos aquí el radio de la órbita y nuestro eje Y, y estamos poniendo aquí el periodo. Los radios van desde el 0 hasta el 30. ¿Vale? Lo que nos damos cuenta es que la mayoría están en la parte inicial, ¿vale? Así que nos va a quedar un gráfico como un poquito apelotonado al inicio, y para dibujarlo a mano pues no va a ser a lo mejor muy claro, pero sí que nos va a dar un poquito de información. Entonces aquí tenemos que vamos hasta el 30, aquí tendríamos 0, por ejemplo, aquí tendríamos 10, aquí tendríamos 20 y aquí tendríamos el 30, y el periodo en años va hasta los 164 años de Neptuno. Es decir, pues podríamos poner aquí pues 50, 100, 150 y el 164 quedaría un poquito por encima. Si ahora dibujamos los datos, pues tenemos Mercurio 0.387, es decir, que prácticamente está en el 0, y el periodo son 0.241, es decir, estamos aquí. La Tierra estamos en el 1 y estamos también aquí muy pegaditos en el 1. Radio, una unidad astronómica, periodo 1. Luego tenemos Júpiter, que ya está en 5.24 y estaríamos aquí, más o menos, 11.86. Saturno 9.539 y el periodo son 29,46, es decir, estaríamos a lo mejor por aquí. Y luego tenemos Neptuno, que ya se va a 30 y el periodo son 164. Estaríamos entonces más o menos por aquí. Lo que vemos es que hay una correlación alta y positiva. Correlación alta, a mayor radio, mayor periodo, y positiva, ¿vale? Por eso mismo, a mayor radio, mayor periodo, y además de manera bastante clara. ¿Podríamos a lo mejor intentar una correlación lineal? Pues a lo mejor podríamos intentarla, pero se nos quedaría algo intermedio. Y lo que vemos es que hay un crecimiento de que efectivamente a mayor radio el periodo no es que crezca de manera lineal, sino que crece más rápidamente. Se va como acelerando, ¿vale?, el tiempo que tarda en dar la vuelta completa alrededor del Sol. Podríamos probar un ajuste exponencial, pero nos están pidiendo explícitamente un ajuste potencial. Así que es lo que vamos a hacer aquí en nuestro apartado B. ¿Qué es lo que nos piden? Nos dicen que pongamos el periodo de la forma A por el radio
elevado a b, a una constante b, donde a y b son constantes y el periodo, ¿vale?, y el radio son la información que nos están dando en la tabla. Nosotros no sabemos hacer un ajuste potencial, nosotros sabemos hacer un ajuste lineal. Para hacer el ajuste lineal, ¿vale?, para convertir este ajuste potencial en un ajuste lineal, lo que vamos a hacer es vamos a tomar logaritmos en ambos lados de la igualdad. Nos queda logaritmo neperiano del periodo es igual a logaritmo neperiano de a por el radio elevado a b. El logaritmo neperiano de un producto es la suma de logaritmos neperianos, así que nos queda igual a logaritmo neperiano del primer factor más logaritmo neperiano del radio elevado a b. Y las propiedades de los logaritmos nos dicen que cuando tenemos dentro de un logaritmo un exponente, este exponente lo podemos sacar fuera. Así que esto nos queda como logaritmo neperiano de a más b por el logaritmo neperiano del radio. Si nos quedamos ahora con la primera parte y la última, lo que tenemos es logaritmo neperiano del periodo es igual a logaritmo neperiano de a más b por el logaritmo neperiano del radio. Claro, nosotros tenemos periodo y radio. Podemos transformar entonces este ajuste potencial si en vez de utilizar las variables periodo y radio, hacemos un cambio de variable y al logaritmo neperiano del periodo lo llamamos y igual a más b por al logaritmo neperiano del radio lo llamamos x. En vez de trabajar con radio y periodo, trabajamos con logaritmo neperiano del radio y logaritmo neperiano del periodo. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a transcribir nuestros datos originales, radio y periodo, para nuestros 5 planetas, 0,387, 1,000, 5,204, 9,539 y 30,060 y periodo 0,241, 1,000, 11,86, 29,46 y 164,8. Y en vez de trabajar con estas variables, ¿vale?, donde tenemos radio y periodo, vamos a trabajar con las nuevas variables que van a ser nuestra nueva variable x, valores x sub i e y sub i, donde la variable x hemos dicho que es el logaritmo neperiano del radio, y nuestra variable y lo que hemos dicho es que es el logaritmo neperiano del periodo, Así que vamos a ir tomando logaritmos neperianos de todos estos valores de la tabla. Para el radio vamos a escribirlo logaritmo neperiano de 0,387, esto es igual a menos 0,949. Logaritmo neperiano de 1, 0,00, que es el radio de la Tierra, es 0. Logaritmo neperiano de 5,204, ya no tomo nota de logaritmo neperiano, simplemente pongo el resultado, tendremos que es 1,649. Logaritmo neperiano de 9,539 será 2,255. Y logaritmo neperiano de 30,060 será 3,403. Para la variable y, lo mismo, es el logaritmo neperiano del periodo. Esto era logaritmo neperiano del periodo, vamos a escribir lo que era y. Y, que es el logaritmo neperiano del periodo. Tendremos logaritmo neperiano de 0,241. 0,241, que será menos 1,423.
logaritmo neperiano de 1,000. Es el logaritmo neperiano del periodo de la Tierra. El logaritmo neperiano de 1 es 0. Luego logaritmo neperiano de 11,86, que será 2,473. Logaritmo neperiano de 29,46, que será 3,383. Y logaritmo neperiano de 164,8, que será 5,105. Y voy a calcular la regresión entre estas dos variables. De momento ya me olvido del ratio y el periodo y trabajo con estas dos. Calculo x sub i al cuadrado para obtener la varianza de x. Calculo y sub i al cuadrado para tener la varianza de y. Y calculo x sub i por x sub i por y sub i para tener la covarianza entre x e y. Y también no me tengo que olvidar que tengo n igual a 5 casos. Bueno, pues voy a completar esta tabla. X sub i al cuadrado, que es menos 0,949 al cuadrado, pues es 0,901. 0 al cuadrado es 0. 1,649 al cuadrado es 2,741. 2,255 al cuadrado es 5,087 y 3,403 al cuadrado es 11,582. Y sub i al cuadrado, pues menos 1,423 al cuadrado, que es 2,025. 0 al cuadrado es 0. 2,473 al cuadrado, que es 6,117. 3,383 al cuadrado, que es 11,445, y 5,109 al cuadrado, que es 26,058. Y luego x sub i por y sub i. Menos 0,949 por menos 1,423, 1,351. 0 por 0, 0. 1,649 por 2,473, 4,079. 2,255 por 3,383, 7,630. Y por último, 3,403 por 5,105, 17,372. Me hacen falta también los sumatorios, ¿vale? El sumatorio de esta columna, menos 0,949, más 0, más 1,649, más 2,255, más 3,403, es 6,359. La suma de la siguiente columna, menos 1,423, más 0, más 2,473, más 3,383, más 5,105 es 9,538. El sumatorio de x sub i al cuadrado de esta columna me sale 20,290. El sumatorio de la columna y sub i al cuadrado me sale 45,645. Y el sumatorio de x sub i por y sub i, que es 30,433. Esto, junto con el número de casos, que tengo 5, ya puedo calcular todo lo que necesito para las rectas de regresión entre x e y. La media de x, que es el sumatorio de x sub i dividido entre el número de casos. La media del sumatorio de x sub i lo tengo aquí en esta columna, el sumatorio. 6,359, que es dividido entre 5 casos, es decir, 1,272. La media de y es el sumatorio de los valores y sub i dividido entre n. Estos valores los tengo aquí, el sumatorio. Así que es 9,538 dividido entre 5 igual a 1,908. La varianza de x, que es el sumatorio de x sub i al cuadrado dividido entre n, menos la media de x al cuadrado. Este sumatorio lo tengo aquí, 20,290
dividido entre 5 casos menos la media al cuadrado, 272 al cuadrado, es decir, 2,441. La varianza de i, que es el sumatorio de i sub i al cuadrado dividido entre n menos la media de i al cuadrado. El sumatorio lo he añadido aquí para facilitar los cálculos. 45,645 dividido entre 5 menos la media de i, 1,908 al cuadrado, es igual a 5,490. Y por último la covarianza entre x e y, que es el sumatorio de x sub i por y sub i dividido entre n menos el producto de las medias, es igual a el sumatorio lo tengo aquí, 30,433 dividido entre 5 menos el producto, 1,272 es la media de x y 1,908 es la media de y, y esto me da 3,661. Con esto ya puedo calcular la recta de regresión de y sobre x. Y es igual a la media de y menos la covarianza entre x e y dividido entre la varianza de x por la media de x más la covarianza dividido por la varianza de x por x. Sustituyo los valores, que los tengo todos, y obtengo que y es igual a la media de y, 1,908, menos la covarianza, 3,661, dividido por la varianza de x, que es 2,441, más la covarianza, esto si queremos no hace falta, pero lo podemos poner entre paréntesis, y me falta multiplicar por la media de x, 1,272. No hace falta, pero lo ponemos entre paréntesis para saber que lo tenemos que calcular, más la covarianza, que es 3,661, dividido por la varianza de x, que es 2,441. Covarianza y varianza. Y esto por x. Si yo ahora hago este cálculo, 1,908 menos 3,661 dividido entre 2,441 por 1,272 es 0,000. Más, si yo hago 3,661 dividido entre 2,441x, me sale 1,500 por x. ¿Vale? Pues ya tengo la recta de regresión de y sobre x. Si yo esto ahora lo llevo aquí arriba, ¿vale? Y la escribo aquí de nuevo, tengo que y es igual a 0,000 más 1,500 por x. Este 0 de hecho lo puedo quitar, así que me queda que y es igual a 1,500 por x. Pero ¿y qué es? Y es el logaritmo neperiano del producto, logaritmo neperiano del periodo. Es igual a 1,500 por x. ¿Y x qué es? X lo hemos llamado antes, es el logaritmo neperiano del radio. ¿Vale? Del radio. Voy a escribirlo un poquito mejor. Logaritmo neperiano del radio. Si yo ahora antes habíamos tomado logaritmos neperianos, si yo ahora tomo exponenciales, tengo que e elevado al logaritmo neperiano del periodo es igual a e elevado a 1,5 por el logaritmo neperiano del radio. E elevado al logaritmo neperiano del periodo es directamente el periodo. Y las propiedades de los logaritmos
he elevado a algo por el logaritmo neperiano del radio, pues justo lo que tengo dentro del logaritmo neperiano lo puedo bajar a la base. Así que tendré que esto es igual al radio elevado a 1,5. El periodo es igual al radio elevado a 1,5. Y, ¿vale? Si yo en vez de 1,5 tengo que el periodo es igual al radio 1,5, lo pongo como 3 medios, y elevo esto al cuadrado, tendré que el periodo al cuadrado, bueno, el problema lo tendríamos resuelto aquí, ¿vale? Cuando hemos puesto que el periodo es igual al radio elevado a 1,5. Esto, ¿vale? Lo estoy elaborando un poquito más, poniendo periodo igual al radio elevado a 3 medios, periodo al cuadrado igual a radio elevado al cubo, y lo puedo escribir como que periodo elevado al cuadrado dividido por radio elevado al cubo es igual a 1. ¿Vale? 1. Esta expresión, ¿vale? Esta expresión, estos números que nos han salido ahí de 1,5, 3 medios, ¿vale? No ha sido una casualidad que nos haya salido 1,5 que lo hayamos podido poner como 3 medios, ¿vale? Esta relación entre el periodo, como curiosidad, esta relación entre el periodo de la órbita de los planetas y el radio de la órbita de los planetas es lo que se conoce como la tercera ley de Kepler, ¿vale? Y por eso aquí en este caso era necesario hacer un ajuste potencial, ¿vale? Nos lo pedían en el enunciado, pero en este caso había que hacer un ajuste potencial, porque justo lo que estábamos pidiendo era encontrar esa tercera ley de Kepler. Entonces tendríamos que el periodo es igual al radio elevado a 1,5. Pues ya tendríamos lo que nos habían pedido: realizar el ajuste potencial para estimar el periodo orbital en función del radio de la órbita. El periodo en función del radio. Nos dicen que demos la estimación para el periodo de la órbita de Venus, de Marte y de Urano. Radio de Marte, radio de Venus es igual a 0.723. ¿Vale? Estamos haciendo ahora el apartado C, la estimación. Radio de Marte es igual a 1.524. Y radio de Urano es igual a 19,19. 19,19 unidades orbitales, unidades astronómicas, unidades astronómicas, unidades astronómicas. Y entonces, para hacer la estimación, sabiendo que el periodo es igual al radio elevado a 1 medio, pues tendríamos que el periodo de Venus, donde el radio es igual a 0,723, sería 0,723 elevado a 1,5. El periodo de Marte, donde el radio es igual a 1,529, sería 1,529 elevado a 1,5. Y el periodo de Urano, donde el radio es igual a 19,19, sería igual a 19,19 elevado a 1,5. Si ahora lo calculamos todo esto, 0.723 elevado a 1,5, 0,615 años, el periodo de Marte, 1.529 elevado a 1,5, 1,891 años. Y el periodo de Urano, 19.19 elevado a 1,5, 84,06 años. ¿Vale? Y con esto tendríamos el apartado C,
de la estimación. Y nos preguntan en el apartado D si la estimación es fiable. Para ver la fiabilidad de la estimación, calculamos R cuadrado, el coeficiente de determinación. R cuadrado, que es igual a la covarianza al cuadrado dividido por el producto de las varianzas. La covarianza la tenemos aquí, 3,661 al cuadrado, dividido por la varianza de x, 2,441, y por la varianza de y, que es 5,490. Y el resultado nos sale 1,000, es decir, una fiabilidad del 100%. La fiabilidad es perfecta, ¿vale? Porque precisamente lo que estamos aquí viendo es una ley de la naturaleza, ¿vale? Lo que se conoce como la tercera ley de Kepler, y que relaciona de manera perfecta el periodo que tardan los planetas en dar la vuelta alrededor del Sol y el radio medio de estos planetas o distancia media de estos planetas al Sol. Así que la fiabilidad, ¿vale?, nos ha salido del 100%, así que la estimación de los periodos para Venus, Marte y Urano pues es una fiabilidad del 100%. Y ahora ya con esto habríamos concluido. Hemos hecho una regresión no lineal, en este caso una regresión potencial, hemos hecho una estimación con esa regresión potencial y además hemos calculado la fiabilidad. Y con esto habríamos terminado.